Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Somos la Comunidad Cristiana Internacional y les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y es un gusto compartir con ustedes este tiempo devocional. Estamos entonces terminando esta serie de los aspectos de la vida de Job y vamos a continuar en este tercer aspecto de la actitud de Job. Estábamos hablando que Job, entonces, después de que padeció aquellas aflicciones, lo primero que hizo fue postrarse y adorar. A pesar del sufrimiento, del dolor, de la circunstancia, del padecimiento, en medio de su dolor, Job decidió adorar a Dios, a pesar de sus circunstancias, de sus sentimientos. Y entonces hubo una adoración pura. También añadía que si Dios dio, Dios quitó, haciendo alusión a que es Dios quien da todo. No se trata a su esfuerzo, sino de lo que Dios quiere. Y entonces leímos el capítulo 1. Terminamos el capítulo 1 con la respuesta de Job frente a aquella crisis, a aquella situación. Dijimos que la primera reacción de un hombre es muy reveladora. Revela lo que realmente domina en su corazón. Y en Job predominó la adoración. Al final de todo este libro de Job podemos concluir con esto, que Job adoró a Dios. Muy bien, continuando entonces con la lectura, podemos darnos cuenta de que Job padece su primera aflicción, que era la muerte de sus hijos. Y entonces hay una siguiente escena. Nuevamente, los hijos de Dios se presentan delante de Dios y en ellos también estaba incluido Satanás, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios, como ya lo leímos también anteriormente, me decía que Dios vuelve a preguntar a Satanás dónde estaba. Y Satanás, en el capítulo 2, en el versículo 2 dice: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de dar una vuelta por la tierra y pasearme por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Muy bien, miren entonces cómo aquí hay una primera aseveración de parte de Dios. Dice que Job todavía retiene su integridad. No es que Dios no supiera dónde estaba Satanás. Es más, según esto, uno puede entender que Dios era muy consciente de lo que Satanás había hecho ya sobre la vida de Job. Pero aún esas pérdidas no fueron razón para que Job perdiera su integridad, para que Job perdiera su rectitud. Pero lo cierto de esto es que esto me lleva a entender que Dios expresó esto con el fin de decirle a Satanás que falló, que el único que fracasó fue Satanás. Qué interesante, familia, el hecho de reconocer que aún en medio de la circunstancia este hombre permaneció íntegro. Podemos hacernos una pregunta: ¿cómo quedamos después de la circunstancia? ¿Cómo quedamos después de atravesar un golpe duro? ¿Permanecemos íntegros o flaqueamos en nuestra fe? Porque en muchos casos puede suceder eso. No guardamos la integridad. Lo que Dios está tratando de expresar aquí delante de Satanás es simplemente orgullo por su siervo. Porque esto no llevó a que Job maldijera a Dios. Esto no llevó a que Job blasfemara
en contra de Dios, sino había un siervo fiel en la tierra. Más adelante, en el versículo 10, o desde el versículo 8, después de que Job recibe aquella enfermedad o se enfrenta a aquella enfermedad, vamos a encontrarnos con la expresión de su esposa. Su esposa le dice en el versículo 9, entonces, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Job en el versículo 10, frente a aquella interrogante de su mujer o aquella exclamación de su mujer, dice lo siguiente: ¿qué? ¿Aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo aceptaremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dice entonces Job: ¿aceptaré o recibiré de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué sabiduría tan grande podemos encontrar en esta respuesta de Job hacia su mujer? Reconoció que Dios no nos debe el bien. Es un regalo que usted y yo debemos aceptar. Le daremos nosotros, que somos pobres gusanos, leyes a nuestro supremo Señor, a nuestro supremo Dios. ¿Le obligaremos acaso a bendecirnos? ¿A que siempre esté la bendición sobre nuestras vidas y que nunca haya aflicción? ¿Cómo vamos a actuar? Job le decía: actúas como hablas como lo haría una mujer fatua, como lo haría una mujer necia. Hablas de manera errónea, elocuente. Pero él dice: ¿solo recibiremos el bien de Dios? Y es que, familia, esto también es una gran pregunta para nosotros. ¿Aceptaremos solo el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿No aceptaremos lo que nos parece malo de parte de Dios? Porque si es así, entonces estamos no solo hablando como fatuos, sino también actuaríamos como fatuos, como necios, que es lo más grave. Job en ningún momento le dijo a su mujer que era necia, que era fatua, que era tonta, sino le estaba diciendo que habla como una de esas personas. Job entonces reconoce que Dios es aquel que nos regala a nosotros todo y que nosotros debemos aceptarlo. Dios no nos debe a nosotros absolutamente nada. Todo lo que tenemos es un regalo. Y entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer frente a aquello en lo cual severamente podemos ser tentados para maldecir a Dios? Porque Job fue tentado de forma severa para maldecir el nombre de Dios. Quiero contarles una historia. Había un hombre que iba a dar una donación a un instituto de caridad. Iba a donar $1,000 a una institución. Y entonces el diablo le dijo: pues no puedes pagarlo, no puedes costear esto. Entonces este hombre dijo: voy a dar $2,000. Y el diablo le dijo: no puedes hacerlo. Y entonces este hombre dijo: entonces voy a dar $4,000. Y el diablo volvió a responder diciendo: no puedes hacerlo, no debes hacerlo. Y entonces este hombre dijo: voy a dar $8,000. Y entonces el diablo le dijo: ¿y entonces qué dirá tu esposa? Y entonces este hombre dijo: daré $16,000. Y si es que sigues, seguiré sumando mucho más, duplicando la cuenta. Cuanto más lo tentaba este hombre, más iba por el otro lado. Pues así debemos ser usted y yo.
si el diablo nos quiere llevar a maldecir a Dios, bendigamos a Dios aún más. Entonces, Satanás será lo suficientemente sabio como para dejar de tentarnos. Este hombre entendió que si es que Satanás quería tentarlo a no hacer algo, iba en contra de eso. Y entonces, si es que Satanás quiere que nosotros maldigamos a Dios, pues lo que deberíamos hacer es bendecirlo con más fuerza, con más intensidad, porque entonces el diablo entenderá, es lo suficientemente sabio como para comprender que no puede seguir tentando nuestras vidas. Así es que, en todo esto, dice el versículo 10, que Job no pecó. El versículo 10 dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces Job no pecó en su respuesta, ni a Dios, ni a su esposa. Muchos dicen que estas calamidades cayeron sobre la vida de Job debido a una confesión negativa que él hizo. Versículos atrás, en los primeros versículos en el capítulo 1, pero más bien me dice que Job no pecó con sus labios. Qué interesante. Entonces, miren, Job, a pesar de la adversidad, no pecó. En el primer acto, no pecó. Después también dice la palabra de Dios que no le echó la culpa a Dios. Aquí entonces Job dice que con sus labios tampoco pecó. Días atrás veníamos hablando entonces cómo responder frente a la adversidad, frente a las aflicciones. Pues Job me lo enseña. Es necesario adorar a Dios. Es necesario humillarnos y adorar a Dios, independiente de la crisis, independiente del dolor, independiente del sufrimiento, pues yo debería adorar a Dios. Adorar a Dios, cuando todo está bien, ya dijimos, es sencillo. Y eso no nos hace extraordinarios. Más bien, adorar a Dios cuando todo está bien, nos hace seres ordinarios. Nosotros debemos adorar a pesar de la crisis. Debemos adorar a pesar del dolor. Debemos adorar a pesar del sufrimiento, a pesar del llanto. Job no se quejó. No es que Job era un robot, no es que Job era inhumano y no sintió dolor, no, sino que aún en ese mismo dolor prefirió adorar a Dios, lo que no hizo su esposa, lo que no hicieron sus amigos. Y esto llevó a Job a que reluciera frente a los demás. Job más adelante dice, mi Redentor vive. Job exclama esto porque él entiende que si es que su Redentor, si Dios es aquel que vive, si Él vive, entonces le daría vida. Si el Redentor vive, entonces él tenía la esperanza de que su Redentor lo restauraría de todo, lo sanaría de todo y que también haría milagros en su vida, haría milagros así como lo había hecho antes. Y añadiría mucho más. Y el libro de Job entonces termina con eso, diciendo que Dios le dio mucho más de lo que tenía. Familia, quizás antes de centrarnos en el sufrimiento de Job, en el dolor y en el padecimiento de Job, fijémonos en el carácter de este hombre. Fijémonos en las actitudes de este hombre que le llevaron a perseverar en esa fe, en esa intimidad con Dios, y cómo aún el mismo sufrimiento no fue razón para pecar en contra de Dios. No echó la culpa a Dios por lo que acaba de pasar, aunque sabía que Dios sabía su situación, que Dios la conocía por completo. Pero más bien, Job permaneció firme, íntegro, y no maldijo a Dios, sino que lo contrario. Frente a sus adversarios o frente a las personas que lo rodeaban, bendijo el nombre de Dios. Yo quiero hacerle entonces esta invitación, a que miremos el carácter de Job, para que Dios también un día se pueda sentir orgulloso y decir, este es mi siervo, esta es mi sierva, estos son mis hijos, hombres y mujeres perfectos, rectos, temerosos de Dios, apartados del mal, que se conservan íntegros aún después de la crisis, que se conservan fieles
aún en medio del dolor, y que en medio de ese dolor buscan a Dios, y que en medio de ese dolor, sufrimiento, adoran a Dios. Y entonces, familia, que podamos decir que nuestro Redentor vive. Y si nuestro Redentor vive, entonces nos levantará de la situación, nos dará vida y no nos dejará padecer. Querida familia, gracias por acompañarnos en este estudio acerca de los aspectos de la vida de Job. Nos estaremos encontrando en otra ocasión. Que el Señor bendiga sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.